Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sofía Carlos Aparicio, soy estudiante de quinto semestre de Ingeniería Industrial y voy a hacer una pequeña presentación de diseño de experimento para la materia de Estadística Inferencial 2. El diseño de experimento es la aplicación de un método científico para crear un sistema o proceso por medio de pruebas planeadas de manera adecuada. El objetivo de un diseño de experimentos es obtener datos que, al ser analizados estadísticamente, proporcionen evidencias objetivas que permitan responder a las interrogantes planteadas y para clarificar ciertos aspectos de un proceso o resolver un problema o lograr mejoras. Para realizar un diseño de experimentos es necesario llevar una serie de pasos. El primero es planeación y realización, que es entender y delimitar el problema, elegir las variables de respuesta, determinar cuáles factores deben estudiarse y que influyan sobre la respuesta, seleccionar los niveles de cada factor, así como el diseño experimental adecuado, planear y organizar el trabajo experimental, realizar el experimento. Las siguientes etapas son análisis, recurrir a métodos estadísticos inferenciales para ver si las diferencias o efectos muestrales son lo suficientemente grandes para que garanticen las diferencias poblacionales. El siguiente es interpretación, es donde se debe analizar con detalle lo que ha pasado en el experimento desde principio a fin y elegir cuál es el procedimiento ganador. El último paso es control y conclusiones finales, que se trata de decidir cuáles medidas implementar y garantizar que esas mejoras se mantengan. Lo siguiente es un ejemplo de la aplicación de un diseño de experimentos. Este diseño de experimentos fue implementado en una industria médica, donde se busca determinar los límites de parámetro para el sellado de unas bolsas de productos médicos. Este proceso se realizará en una máquina selladora Urania de reciente adquisición, para lo cual es necesario hacer un diseño de experimentos previo a la validación del equipo nuevo. Las bolsas de empaque están hechas de Tyvek y film. Es un material que debe ser sellado con la temperatura correcta para no romperlo o quemarlo. Para hacer esta prueba se van a utilizar o se utilizaron como referencia parámetros de otras máquinas similares. Estos parámetros se usan para saber si van a funcionar de igual manera con la máquina nueva. Los factores que se van a utilizar son temperatura y velocidad. La temperatura como mínimo es de 132 grados Fahrenheit y como máximo es de 136 grados Fahrenheit. Y para la velocidad se utilizan 250 revoluciones por minuto como mínimo y 260 revoluciones por minuto como máximo. Los resultados de la prueba serán verificados con una resistencia de sellado, el cual tiene una especificación de 10 libras por... Enseguida vamos a ver cómo se hace un diseño de experimentos en el programa Minitab. Bueno, nos vamos a nuestro programa de Minitab. Lo abrimos y el primer paso es irnos a estadística. Después seleccionamos DOE, factorial y crear diseño factorial. En esta ventanita nos aparecen los tipos de diseño. Vamos a seleccionar el primero, el que dice factorial de 2 niveles, porque yo voy a usar 2 factores. Aquí selecciono el número de factores y enseguida nos vamos a diseños. En esta pantalla muestra si queremos un diseño de experimentos completo, y aquí en la opción de número de puntos centrales por bloque
Esta opción es para que en el diseño incluya puntos intermedios de los valores mínimo y máximo que elegiste para tus factores. En la opción de número de réplicas para puntos factoriales es la cantidad de veces que quieras que se hagan las réplicas. En este caso yo voy a usar 2 y damos a aceptar. La siguiente opción es irnos a factores. Aparece esta ventanita, aquí es donde vamos a poner el nombre del factor que vamos a utilizar. Aquí te da la opción de poner si es un factor numérico o es texto, y el bajo y el alto es para los parámetros que vas a utilizar, si es el mínimo y el máximo. Le damos a aceptar y enseguida nos vamos a opciones. En esta parte tenemos que checar que esté seleccionada la opción de aleatorizar corridas, porque es mejor realizar las corridas de forma aleatoria que de forma seguida. Ya que llenamos estos datos, damos a aceptar y aquí también damos a aceptar y nos pone el diseño de nuestras corridas. Aquí te pone el orden, pero está de forma aleatoria. Esta es la forma en que vas a hacer tus corridas. Y en esta parte te pone las combinaciones de tus factores, que en este caso temperatura y velocidad, y las diferentes combinaciones. En esta parte de la hoja muestra cómo quedó el diseño. Aquí dice que usé 2 factores, que tengo 9 corridas y las réplicas de cada corrida van a ser 2 veces. El siguiente paso es analizar el diseño factorial. Para esto nos vamos a estadística, Adobe, seleccionamos factorial y analizar diseño factorial. En esta parte debemos de seleccionar los datos que ya pusimos previamente de nuestras pruebas de las corridas. Entonces damos clic a la columna. Una vez que lo ponemos en el recuadro de respuestas, nos vamos a términos. En esta parte verificamos que estén seleccionadas, que estén en este recuadro nuestros factores y la combinación de los dos. Le damos a aceptar y enseguida nos vamos a gráficas. Aquí en esta parte vamos a seleccionar las gráficas de Pareto y la gráfica normal. En esta parte yo le voy a dar para que me dé las gráficas individuales, el histograma y la gráfica normal. Damos en aceptar y en aceptar de nuevo. Y aquí nos aparecen las gráficas. A mí la que me interesa es la gráfica de Pareto y la gráfica normal. Para interpretar los resultados de las gráficas, vemos que en la gráfica de Pareto, las barras que sobresalen de la línea roja son los factores que tienen más importancia en las pruebas, y en la gráfica normal el punto rojo alejado de la línea indica que es un factor significativo, a contrario de los puntos azules que están cerca del 0 y de la línea no tienen influencia. El siguiente paso es obtener las gráficas factoriales. Para esto nos vamos a estadística, Adobe factorial y seleccionamos gráficas factoriales. En este recuadro nos aparecen nuestros factores. Tenemos que tenerlos en el recuadro de seleccionado. Enseguida damos a aceptar y nos pone
estas dos gráficas. La gráfica de efectos principales indica qué tanta influencia tuvieron los factores en mi prueba de resistencia. La forma de interpretarla sería revisar estas líneas y ver si la línea está pegada al eje de la X, quiere decir que ese factor no tuvo mayor influencia en las pruebas. En cambio, cuando la línea está alejada del eje X, está más en forma vertical, significa que ese factor tuvo bastante influencia en las pruebas. En este caso, mi factor más influyente fue el de la temperatura. La otra gráfica, la de interacción, me indica qué tanta interacción tuvieron la combinación de factores en la prueba. En este caso, las líneas que están más juntas son las que tuvieron más interacción, que sería temperatura y velocidad. El último paso para el diseño de experimentos es optimizar nuestra respuesta. Entonces nos vamos a estadística, DOE, factorial y seleccionamos optimizador de respuesta. En esta parte vamos a poner un objetivo que para mí sería el parámetro en el que quiero que me den las pruebas de resistencia. Yo puse 10.50 libras por pulgada. Después nos vamos a opciones y en esta parte selecciono restricción para región para tener un límite de máximo y mínimo de los valores. Voy a poner 132, que son los límites de temperatura, y 136, y en velocidad 250 hasta 260. Doy en aceptar, y me da estas gráficas que sería el parámetro óptimo que debería de usar para hacer las pruebas de resistencia. Aquí en esta parte donde dice solución, me dice que mi solución óptima es usar una temperatura de 134 y una velocidad de 255. Esto me daría valores cercanos a 10.61. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias.